Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grande y abundantemente en este precioso tiempo que el Señor nos regala en esta mañana nuevamente. Damos gracias al Señor por su bendición, como siempre. Damos honra y gloria a Él. De verdad que Él siempre es bueno, siempre es maravilloso. Él es bondadoso, Él es fiel, Él es verdadero. No hay nadie como Él. Gracias al Señor por este día. De verdad, hoy jueves, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Buenos días, Marcita, Dios te bendiga también grandemente en esta preciosa mañana. A usted, a todos los que se van uniendo, de verdad, gracias al Señor, porque yo sé que si usted está ahí, si yo estoy aquí, es porque su fidelidad es con nosotros, amén, y gracias a Él. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios en este tiempo maravilloso que nos ha regalado. Vamos a pedirle a Él, como siempre, que nos hable, que nos direccione. Y como hoy, hermanos queridos, quiero hacerle un anuncio muy importante antes de comenzar, porque de pronto se me puede olvidar. Yo soy a veces bien deschavetado. No se olviden que, bueno, algunos ya pueden ver en nuestras redes sociales, hermanos queridos, está como Ministerio Promesas de Vida, ¿sí? Ministerio Promesas de Vida. Cambiamos el nombre, hermanos queridos, Ministerio Promesas de Vida. Hoy, hermanos, vamos a estar siempre ingresando, compartiendo como siempre. Hoy y como siempre vamos a estar llevando ese mensaje de la palabra del Señor. Recuerde que desde el día de ayer, que primero, ya hoy es 2, vamos a estar estudiando el libro de los Romanos. Vamos a ir de una forma de pronto general y después vamos a regresarnos paso a paso. Este libro, hermanos queridos, el libro de los Romanos, es una carta que Pablo escribe y que es muy importante nosotros poder conocerla, ya que esta carta, si nosotros la comprendemos, la enseñanza del libro de los Romanos, nosotros vamos a poder entender en sí qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pablo, hermanos queridos, lo describe de una manera tan, pero tan, ¿cómo se puede decir? Lo describe todas las áreas del Evangelio, la gracia, el perdón, el amor, lo que es la justificación, las obras, ¿sí? La ley, que es lo que hacía la ley, que eran las obras, cuánto es el amor de Dios, hasta dónde llega el amor de Dios, qué nos puede separar del amor de Dios, nuestros dones, todas las cosas que nosotros necesitamos saber de nuestra vida cristiana están en el libro de Romanos. Así que muchas veces lo leemos, ¿sí? Y no comprendemos porque de pronto es un libro un poquito como que a veces uno no entiende y todo, pero es necesario nosotros de alguna manera buscar. Si no entendemos en ciertas versiones, pues entonces hay que buscar en otras versiones más, ¿sí? Así que, hermanos queridos, hoy vamos a estar aquí en esta preciosa carta a los romanos, y hoy vamos a continuar viendo el capítulo 1 y así sucesivamente vamos a ir paso a paso. Hoy vamos a hablar la diferencia del pecado a los pecados, ¿sí? La diferencia que habla el pecado, porque la paga del pecado, no dice la paga de los pecados, es muerte, ¿sí? Sino la paga del pecado. Pero vamos a entender poco a poco qué es lo que el apóstol Pablo poco a poco nos va a enseñar. Vamos a orar entonces. Bienvenidos a todos mis amados, a los que alcanzo a ver aquí en la pantalla. De verdad que el Señor les bendiga grande, abundantemente en este tiempo maravilloso, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja, y vamos a orar. Vamos a orar en este tiempo, por favor.
Cierre sus ojitos allí donde usted está. Si usted está de pronto haciendo el café, si usted está, qué sé yo, viendo el noticiero, apague y vamos a tener este tiempo de oración, por favor, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias por esta preciosa y hermosa mañana y por permitirme, Señor, estar juntamente con mis hermanos virtualmente, Señor Dios de los cielos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, no importando donde quiera que nosotros estemos, Señor. En cualquier parte del mundo nos enlazamos, Señor, en el mismo espíritu, a tu Espíritu Santo, Papito lindo, en esta preciosa mañana. Y te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que usted nos permita, Señor, entender más de tu palabra y que nos permita, Señor, entender esta verdad que las Escrituras nos enseñan, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, abre, Señor, Dios de los cielos, nuestro conocimiento, Padre, y aquellas cosas que quizás hemos creído como verdad, pero de pronto fueron, Señor Dios de los cielos, puestas por un hombre o por una mujer, Señor, por una persona que no vienen de tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios de los cielos, a sacarla de nuestra mente. Ayúdanos a sacarla, Señor, de nuestro propio conocimiento, Señor, y aún de aquellas cosas que practicamos que quizás son erróneas, pero que tu palabra nos trae luz. Y más bien, Señor, danos la fuerza para practicar cada día, para vivir vidas agradables a ti. A ser conscientes, Señor, a ser conscientes, Padre, de que necesitamos todos los días tener nuestra mirada, pensamiento, actitudes direccionadas hacia ti, honrándote, Señor, temiéndote en todo tiempo, Señor Dios de los cielos, teniendo siempre, amado Dios, ese fervor hacia ti. Padre, muchísimas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados. ¿Ya tienen Biblia? ¿Ya tienen lápiz? ¿Ya tienen su libreta, su cuaderno o su agenda, qué sé yo, donde están escribiendo? Donde no tenga hojita. Siempre le voy a recalcar, no tenga hojita, porque esa hojita se pierde. Esa hojita usted la deja por ahí y por ende ya no le pone usted mucha atención. Muy bien, vamos un momento entonces al libro de los Romanos, por favor. Vamos a estar leyendo Romanos y vamos a ver, hermanos queridos, lo que el versículo 18 al versículo 32. Hoy en la noche solamente voy a estar retomando una parte de esto con la bendición de mi Dios, hermanos queridos, pero no se pierda el mensaje de hoy en la noche. Vamos a estar hablando precisamente, ¿será que sí? Hermanos queridos, usted se ha hecho esta pregunta. ¿Será que si yo vivo en santidad o no vivo en santidad, puedo ingresar al reino de los cielos? ¿Será que si yo no tengo santidad, si Cristo viene en este momento, cómo te agarra? O sea, ¿cómo Jesús, si viene en este momento, ¡pa!, ¿te quedarías o te vas? ¿Qué te dice el Señor? ¿Estás contento o estás triste? Porque viene el Señor. Dígame la verdad. ¿Ah? Piense. ¿Sabe que hay muchas personas que dicen, uy, no, que el Señor no venga todavía? Que el Señor no venga. Uy, si me muero. Bueno, pues entonces tiene que escuchar el mensaje del día de hoy. ¿Y si me muero? ¿Será que yo puedo entrar al reino de los cielos como a mí me parece? ¿Será que así acostumbrado como de pronto se hacía en la escuela? Pasábamos el año haciendo trampa, haciendo, no sé cómo se podrá decir, en Colombia se le dice haciendo chancuco. Quiere decir, o sea,
haciéndose el sabido. Delante de Dios no podemos hacernos los sabidos, hermanos. Dios sabe y conoce. Por ende, vamos a estar precisamente hablando, hermanos, de lo que nosotros y dónde llegamos, y muchas veces entendemos más de este pasaje. Y comenzamos a ver dónde el hombre ha caído por causa de olvidarse de Dios. ¿Amén? Mira lo que hizo. Porque la ira de Dios, versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante hasta el 32. Vamos a leer, después vamos a meditar en él. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, ¿sí?, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, escuche, envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, ¿sí?, todo lo que ellos veían, la gloria de Dios, ¿ok?, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, ¿sí?, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida de su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Escuche, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Escúcheme bien una cosa. Cuando nosotros leemos el libro de los Romanos, acuérdese siempre a quién fue escrito. ¿A quién fue escrito? ¿Para quién fue escrito? Para los romanos. Ahora, ¿cómo vivían los romanos? Antes y siempre, hermanos queridos, al menos yo siempre les he enseñado que, y a todos los hermanos, los que nos ven de pronto por primera vez, de verdad, hermanos queridos, siempre nosotros cuando leemos la Biblia necesitamos mirar qué es lo que por qué Pablo estaba escribiendo estas cosas, o el escritor. Recuerde que Romanos era para Roma, y los romanos era un pueblo gentil, vivía de una manera, hermanos, vivían sin Dios, a pesar de que ya habían conocido a Dios.
Pero uno puede decir, pero ¿cómo conocieron a Dios si de pronto los judíos conocían de Dios, pero no los romanos? Pero algo que el Señor ha hecho, hermanos queridos, es que Dios se ha manifestado al hombre desde la creación. Por ende, el apóstol Pablo comienza diciendo que el hombre ya es culpable de pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya conoce, el hombre conoce. Cuando usted se da cuenta, al niño, los niños, no hay que enseñarles a hacer el bien, perdón, no hay que enseñarles a hacer el mal. Ellos ya vienen con eso. ¿Por qué? Porque hay algo que en el mundo entró y nosotros sabemos que, como dice más adelante, precisamente, aquí en Romanos, capítulo 5, más adelantito, dice que en el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo, mire que no habla de los pecados, habla del pecado, ¿sí? Singular, pecado. Dice, por tanto como el pecado, ¿sí? ¿Por cuál? ¿Por qué pecado? O sea, es como el árbol, ¿sí? El árbol, que tiene un tronco. El tronco tiene el tallo, el tallo más bien se llama. El tallo está, ¿sí? Y ese tallo, hermanos queridos, va a dar ¿qué cosa? Ramas, viene el fruto, ¿sí? Viene un fruto, y por ende viene a darse lo que sube por ese tallo, ¿verdad? La savia, lo que sube por el tallo, entonces va y alimenta todo lo que el fruto, las hojas, todo. Entonces, el pecado entra al mundo por causa, y nosotros conocemos, y no se acuerda, recuerde, por la desobediencia de Adán y de Eva. Lo que le dijeron que no hiciera, eso fue a hacer, ¿no? Desobedece a Dios. Y por causa de ese pecado, ¿sí? De esa transgresión que hace Adán y Eva, los dos hacen ese pecado, ahora ingresa la maldad a este mundo. Ahora, Dios se dio a conocer, y se ha dado a conocer. Muchas personas aún, yo recuerdo hace unos años atrás, conversaba yo con una persona, con un compañero de un trabajo que yo tenía, y él era más bien ateo, a pesar de que, bueno, profesaba cierta religión, pero cuando usted lo escuchaba hablar, él decía, no, nosotros somos así, bueno, lo que habla el ateísmo, ¿no? Pero en cierto momento se ponía a mirar y decía, recuerdo una vez estábamos en un trabajo y él decía, oiga Víctor, decía, cuando yo me pongo a pensar en realidad el sol y todas las cosas que uno puede ver a su alrededor, algo tiene que haber, decía. Algo tiene que haber. Él me da risa porque en realidad tanto que decía, no, yo no creo, pero después como que se agarraba, algo tiene que haber. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, le dice que Dios se ha revelado, hermanos, al hombre. Dios se ha revelado de alguna manera, pero el hombre, hermanos queridos, por causa del pecado que ingresó al mundo, hermanos, dijeron, yo no quiero y yo me voy a hacer mis dioses. Y comenzaron, por eso dice el apóstol Pablo, que hicieron más bien de lo creado sus dioses, deshonrando a Dios, ¿sí? En vez de honrar a Dios, al Creador, comienzan a honrar las criaturas. Y no solamente, escúcheme bien, las cosas creadas como palos, por decir, aquí hay parece mentira. A mí yo siempre digo, parece mentira, pero al menos aquí en San Antonio, en la mitad del mundo, bueno, no aquí sino en un pueblito en Pomasqui, que ustedes bien conocen los que son de aquí, el Señor del Árbol. O sea, hicieron un Cristo en medio de una horqueta de un árbol, con unas cosas ahí, le pusieron la cabeza de un Cristo, y ese es el Cristo, pero es el Señor
del árbol, dése usted cuenta, y dejaron de honrar a Dios, pero honran a las criaturas, a los árboles. Hay gente que se adora a sí mismo, es el hedonismo, el amor a sí mismo. Yo me adoro a mí mismo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se dio a conocer. Dios se dio a conocer, Dios se ha dado, hermanos queridos, ninguna persona, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar con esas personas que murieron, que no conocieron de Jesús? Lo tremendo es que Dios ya se les manifestó a ellos, pero no conocieron a Jesús, pero Dios ya se les manifestó. Escuchaba a un hombre que hacía turismo aquí en la mitad del mundo, y guiaba, y ellos tienen que aprenderse la historia precisamente de nuestros antepasados, de los indígenas, y él precisamente me contaba alguna vez acerca de lo que ellos adoraban, y ellos adoraban la creación, el sol, la luna, la tierra, ellos adoraban la lluvia, y esto era la cuestión de ellos adorar, bendecir. Bueno, ¿por qué? Porque en vez de ir a Dios, hermanos, que comenzaron a adorar todas las criaturas, comenzaron a adorar. Y mire que lo tremendo de esto es que por haber hecho esto, y cuando una persona comienza a adorarse a sí mismo, comienza a buscar, comienza a ver en su vida frutos de su pecado, frutos de ese pecado. Ahora, vuelvo y le repito, no sé si me doy a entender, pero el pecado que viene, ¿sí?, que viene de Adán y Eva, en nosotros comienza a dar frutos. Y estos frutos, hermanos queridos, dice la palabra del Señor, que por ellos haber dejado verdaderamente la obra de Dios, lo que Dios, cómo Dios se había manifestado, cómo Dios se había mostrado a ellos, dice la palabra del Señor, que ellos, hermanos, pues habiendo conocido a Dios, miren lo que dice, versículo 21, habiendo ya conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no adoraron a Dios, sino que cada uno, vuelvo y le repito, cada uno se hizo sus propios dioses, se hicieron sus propias cosas, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y eso es lo que ha hecho el hombre. Yo no necesito de esto, pero yo comienzo a hacerme entonces dioses de este mundo, o sea, el dinero. En aquel entonces, acuérdese que el pueblo romano, y hasta el día de hoy, sigue siendo un pueblo politeísta. ¿Qué quiere decir? Tiene muchos dioses, tiene una cantidad de dioses, a ellos les adoran, a ellos se inclinan ante ellos. Entonces, esta era la situación del pueblo romano, era igual hasta el día de hoy. Siempre tuvieron dioses paganos, como eran los griegos, también tenían sus deidades, como eran los egipcios, tenían sus deidades, y todos los pueblos paganos, como era la tierra de Canaán, todos los pueblos que vivían allí eran pueblos paganos que tenían cada uno sus propios dioses, allí adoraban. Y dice la palabra que, sino que ellos se envanecieron, o sea, se crecieron. Ah, no, yo creo que esto es Dios, ¿sí? Yo creo que así se adora a Dios, yo creo que es así, a mí me parece que es así. Y lo tremendo de esto, hermanos, cuando yo comienzo a ensoberbecerme y a creer de que es así, que yo tengo la razón, que esto es así, que a mí y yo no tengo que estar siguiendo lo que la religión dice, sino que yo tengo que hacer lo que... Y entonces comenzamos a caer en tremenda desgracia. Y dice la palabra del Señor, mira lo que dice. Dice, sino que se envanecieron se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué fue? Entenebrecido. Y después que haya oscuridad en el corazón del hombre, y que no pueda ver, discernir de lo que es bueno y es malo, ahí es donde está el problema. ¿Saben nosotros por qué vivimos en una sociedad como nosotros vivimos el día de hoy? ¿Sabe por qué?
Porque la gente, el corazón de la gente está entenebrecido. Hay mucha gente que conoció del Señor, ¿sabía usted? Y usted puede decir, oye, pero Juanito Pérez, caminó en el Señor, iba a la iglesia, pero usted ahora lo oye hablar, habla sandeces, habla piedras, dice vulgaridades, insulta, es grosero, grosera, y dice una cantidad de cosas, aún del mismo Dios, y habla, hermanos queridos, ¿y sabe por qué? Porque esa persona que hace, que dice, se envaneció, se cree más, ya no necesita de Dios, ya no necesita decir, Señor, dame sabiduría. No, él se cree muy sabio. Y dice la palabra del Señor, profesando ser sabios, ¿qué hicieron? Se hicieron necios. Y por causa de eso, viene un tremendo desvío, Y usted dice, pero qué tremendo. Dios, ¿por qué nos saca? Porque Dios no obliga a nadie que le ame. Dios no obliga a nadie que le ame. Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios. La gloria de Dios la cambiaron por su propio deseo, por sus propias pasiones, por su propio desenfreno. Y sabe que un pecado, hermanos queridos, es como esa semilla. Esa semilla. Satanás está preocupado solamente de sembrar esa semilla de la duda, semilla de, hermanos queridos, del egoísmo, de la vanagloria, esa semilla de la necedad en el corazón, y él sabe que eso va a dar fruto. Él sabe que eso va a dar fruto. Él solamente está preocupado por sembrar esa semilla, y esa semilla se encargará durante todo el tiempo, sea mañana, pasado mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años, pero va a dar fruto. Y cuando ese fruto aparezca, comenzamos a ver personas que de pronto en un momento se desviaron y comenzaron a caminar, siguieron, y usted con el tiempo los va a ver de una manera terrible. Le comento, a ver, para que usted me entienda esta verdad. Es como el vicioso, el drogadicto. ¿Qué está interesado Satanás? ¿Sembrar qué cosa? De pronto, sembrar un vacío en el corazón del hombre. Y decirle, a ti te hace falta esto. Esto te hace falta. ¿Qué hace el drogadicto? Entonces, si esto, por acá yo no lo puedo saciar, Satanás, con ese vacío, ¿sí?, con ese vacío que sembró en el corazón, con ese vacío que siempre le está diciendo, tú no eres feliz, tú eres esto. Entonces, él que comienza, voy a buscar llenar, y comienza a tratar de llenar. Y de pronto dice, bueno, voy a fumarme un tabaco, voy a fumarme un tabaco normal, todo el mundo, muchas personas fuman, por ende no pasa nada, entonces me voy a fumar un tabaquito. Se fuma un tabaco, pero ese tabaco no sacia. Entonces, bueno, voy a fumarme algo que me haga olvidar, me fumo esto. Y usted se va a dar cuenta que esto va de paso en paso. ¿Esto pasa de la noche a la mañana? No. Esto pasa poco a poco, paulatinamente. Y esto después de unos 6 meses o un año, ¿sí?, ya comienza a sentirse que eso le hace más falta. Y bueno, tiene trabajo, todo, se puede solventar su vicio, pero va a llegar un momento, hermanos queridos, va a llegar un momento de que perdió su trabajo por todo lo que pasa. Ahora, ¿qué necesita hacer? Necesita sostener su vicio, necesita robar, necesita hacer cosas malas para poder solventar, y esto lo va a llevar a hacer cosas peores, ¿sí?, en su locura, en su inconsciencia, drogado, a violar, a matar, a hacer tantas cosas. ¿Sí ve cómo comienza? Por eso es que el apóstol Pablo comienza a decir, mira, estando atestados de esto, ¿sí?, de toda maldad, mire, dice entonces, por lo cual también Dios los entregó, escuche, los entregó a la inmundicia de las concupiscencias en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
O sea, ya no le paran bola a nada. Y comienza, hermanos, la lujuria. Eso era lo que pasaba con los romanos. Se hicieron tan terribles y ahora comienzan. Y muchas veces usamos este versículo, ¿sí? Y solamente usamos la parte donde dice que uno dice, bueno, es que aquí dice acerca de el homosexualismo. Claro que es pecado. Pero también en el versículo 28 comienza a decir y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el versículo 28. O sea, la persona que no dice, no solamente, no necesariamente cae en la homosexualidad, ¿sí? Sino que comienza a deshonrar a su cuerpo, deshonrarlo, comienza a vivir una vida totalmente alejada de Dios. ¿Cómo vivía o cómo vive una persona alejada de Dios en este mundo? No necesariamente se vuelve homosexual, sino que quiere llenar su vida, hermanos, con el sexo puede ser, pero no precisamente habla de esto, sino de la inmoralidad. Eso es lo que hace el pecado. El pecado daña la moral del hombre, la daña, la corrompe, a tal manera que ya no le vale nada. De tal manera de que ya dice, ¿qué va eso? Lo que sea, lo que se venga. Y comienza a hacer cosas terribles. Y de pronto hay personas que dicen, bueno, no, yo estas cosas no. De pronto dice, bueno, yo no me prostituyo, yo me he guardado, yo estas cosas mi mamá me enseñó, tengo otros principios. Pero mira lo que dice más adelante, versículo 28, dice, y como ellos no probaron en tener en cuenta a Dios, Dios, dice, los entregó a una mente reprobada, o sea, a una mente hueca. Los entregó. Imagínense, hermanos queridos. Imagínense cómo es la terquedad del hombre, la necedad del hombre, que nos lleva, hermanos queridos, a que Dios diga, ¿sabe qué, Víctor? ¿Sabe qué, Juanito? Cuando ya yo no quiero escuchar a Dios, yo no quiero, yo me tapo los oídos y le digo, yo no te quiero escuchar, yo no quiero saber de ti, yo quiero hacer mis propios dioses, quiero hacer mi propia imagen, quiero hacer lo que yo quiera, déjame, Señor, déjame. Eso es lo que hizo el hombre, eso es lo que ha hecho el hombre, eso es lo que nosotros vemos en el Ecuador y en el mundo entero, que a Dios se le hizo a un lado. Yo no quiero saber de ti. Yo no quiero saber nada, yo no quiero saber Biblia, yo no quiero saber conocer de principios, yo quiero vivir mi vida, déjeme tranquilo. Y eso es lo que los jóvenes hoy en día dicen. Hoy muchos jóvenes, uno escucha jóvenes 14, 15, 16 años, ¿qué quieren? No, yo quiero vivir mi vida, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre, dice, déjenme. Pero lo que no quieren, no es que quieren ser libres, porque la Biblia, la misma palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Lo que el mundo quiere es libertinaje, vivir y que eso no tenga ninguna consecuencia. Imagínense, yo quiero vivir de una manera, hermanos queridos, sin temor a Dios, para nada. Tener cauterizada mi conciencia, mi entendimiento entenebrecido, por ende, yo vivo como yo quiera, pero al final quiero llegar y decirle, Señor, tenme en tu gloria. Y no funciona así. No, Señor. Señor, tenme ahí. Señor, y busco. Cuando tengo necesidad, por eso me dice, mi Dios para esto, mi Dios para esto, mi Dios para esto. Eso hicieron los romanos. Cada uno tenía su propio Dios, por ende, este es el Dios para mí, este es mi Dios para mí. Entonces, vivo como yo quiera, cuando tengo alguna necesidad, yo me hago mis dioses. A Dios, al Dios de la Biblia, decimos no. ¿Por qué? Porque ese Dios no nos gusta, porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Como no, entonces, ¿qué hace? Es como, miren, hermanos, es como cuando un hijo comienza a ser terco y dice, es que yo quiero esto, y usted dice, bueno, ¿quiere hacer lo que le da la gana, mijo? Vaya nomás, háganlo. Lo que Lucas, capítulo 15, hermanos, capítulo 16, perdón, habla acerca del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El padre, el joven insistió tanto, este hijo, que él le dijo, ok, mijito, ¿quiere? Vaya nomás.
¿Y a dónde los llevó esa situación? Los llevó a vivir una vida peyorativa, cada vez peor. Y mira lo que dice. Dice, versículo 29, estando atestados de toda, o sea, estando atestados, o sea, esto era lo que los gobernaba, la injusticia. Miren cómo miren, hermanos, los gobiernos de hoy en día. Ya no hay justicia. Ya no hay justicia. Cada uno mira por lo propio suyo. Y dice el Señor, hermanos, estando atestado de toda injusticia. Y comienza hablando de que, si usted se da cuenta cuando la Biblia, hermanos, aún Marcos capítulo 7, cuando dice, hermanos, que del corazón del hombre salen las cosas malas, inmediatamente Jesús comienza a hablar de qué? De la inmoralidad. Eso es la fornicación. Eso es el adulterio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La lascivia, hermanos, las orgías, todo este tipo de cosas. Esta es la inmoralidad. El homosexualismo, esta es la inmoralidad. Eso es la inmoralidad. Mire, ahora, dése usted cuenta. Cuando el hombre, y usted ve por eso tantas personas, hombres que han tenido mujeres, ¿sí? Y han tenido cantidad de mujeres y no se sacian de mujeres, y ahora quieren probar otra cosa. Ya la mujer no le satisface, ahora entonces busquemos hombres. Eso es lo que está diciendo Romanos. Eso es lo que viene diciendo. Entonces por eso dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad. Ah, no, pero yo no soy homosexual, pero un perverso. O una perversa. Hay perversión, eso es lo que hace... eso es lo que hace la pornografía. Se vuelve un hombre perverso. Sus perversidades, a la mujer la tiene con un objeto y le golpea, le maltrata, la somete. Eso es perversión. Ya no le satisface a la mujer. Entonces yo voy con un hombre, no me satisface con el hombre, entonces me voy con el perro. Ya no me satisface el perro, entonces me voy con el caballo. Y si no me satisface el caballo, entonces me voy con los niños. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Es una perversión, Sodoma y Gomorra. Y dice entonces, avaricia, maldades, mire, maldad, llenos de envidia. Usted sabe, cada pecado de estos, hermanos queridos, es terrible. Cada uno. No, pero es que yo no soy homosexual, yo no soy, pero es un envidioso. Está lleno de envidia. Homicidios. No necesariamente coge un revólver para matar a otro. Estoy lleno de odio. Estoy lleno de odio, ¿qué más quiere? Si el mismo Señor Jesús que dijo, hermanos queridos, que cuando nosotros decimos necio fatuo a nuestro hermano, lo dejamos expuesto. Estamos expuestos, hermanos. Por ende, dice homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. No le gusta nada. ¿Qué es una persona murmurona? O sea, no apoya nada, sino que más bien todo critica, todo murmura, nada le va bien, nada, murmura. Y sabe que la murmuración, hermanos queridos, al menos en la Biblia, el Señor la tiene como perversión, es perversidad, la murmuración. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ah, no, pero yo no soy nada de esto. Pero hacemos como nos parece. Papá, mamá dice, no, mijo, esto no lo haga. Yo igual meto la cabeza, por ahí saco los pies, por ahí saco todo. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermanos queridos? Esto. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. No es que desconocen. ¿Sabe que hay tantas personas que conocen y saben? Saben que lo que hace está mal. Saben que, por eso dice el apóstol Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entienden. Por eso yo le preguntaba al inicio, y en esta mañana
Yo le invito para que reflexione sobre esto y pensemos en esto. Si el Señor viene, de pronto estamos practicando alguna de estas cosas. Yo no necesito practicarlas todas. Una. Y esa una, usted se va a dar cuenta de que una de estas me va a llevar a más y a más y a más. Me va a llevar a vivir una vida terrible. Por ende dice, hermanos queridos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por ende, mis amados, todos nosotros, cuando pensamos en estos pecados, solamente en estos, sin Cristo, muchos de aquellos pecados yo practicaba y me deleitaba en ellos, me deleitaba. Por eso es que el apóstol viene hablando y va a hablar de ese evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pues yo necesito decirle al Señor que cada día Él me enseñe, Él me renueve, Él me hable, y yo poner de toda mi voluntad. Señor, aquí estoy. Yo no quiero que mi entendimiento sea entenebrecido. Yo no quiero que mi corazón sea endurecido. Yo quiero tener un corazón de carne, un corazón sensible. Yo quiero escucharte hablar. Yo quiero oírte hablar. Yo quiero, papá, caminar como tú quieres. Acuérdate, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no pasa nada. Tengo que ser perfecto y nunca fallar. No, esto no puede ser mi deleite. Este no debe ser ninguno de estos pecados. Ni nada de lo que el Señor me hable y me diga, esto está mal, Víctor, o esto está mal, Juanito, esto está mal, Juanita. Si yo vivo así, hermanos queridos, si yo vivo así, ahí sí preocúpese. ¿Por qué? Viene el Señor y nos quedamos. Punto. ¿Por qué? Porque vivimos como queremos. Y no es de vivir como queramos. Amén. Sino que hoy más que nunca es vivir enamorados, apasionados de Dios, y que Él nos dé la sabiduría para cada día nosotros ser como Él quiere. Quiero enviarle un saludo a todos mis amados hermanos. En realidad, hermanos queridos, bueno, por aquí veo a algunos, el hermano Jorge, veo también por ahí a Ronnie, a Steven, veo a José, a mi estimada Rosy, veo a algunas personas por ahí conectadas, que el Señor les bendiga. Carmita, bendiciones del Señor a todos ustedes, hermanos queridos. Como hoy estoy solo porque mi esposita está un poco delicada de salud, no les puedo ver, no soy yo tan bueno en esto de las redes sociales. Por ende, hermanos queridos, a todos ustedes les envío un saludo muy especial, les amo con todo mi corazón y vamos a orar para terminar. Amén. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, bendito Dios, a vivir honrándote a ti, al único y soberano Dios, al que se ha manifestado, Señor, a través de las cosas hechas y creadas, Señor. Papito Dios, a ese buen Dios, a ese que me ha dado la vida, a ese que nos ha dado la vida, Señor. Papito Dios, perdona nuestros pecados, perdónanos cuántas cosas, Señor, se han ido yendo. Padre, perdónanos si hemos dado rienda suelta a nuestra carne y hoy nos volvemos a ti. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad el día de hoy y que todo lo que hagamos, Señor, seamos conscientes de poder hacer como tú quieres. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, les envío un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos con la bendición de Dios el día de hoy. Sí, el día de hoy en la noche, a las 7 de la noche. ¿Ya? Bendiciones del Señor. Hasta la próxima. Chao, chao.